vamos a estar viendo escenas que parecen extraídas verdaderamente de una película, que no se vivían acá, como decíamos en estos días, no se vivían en nuestro país desde tiempos de la dictadura cívico-militar genocida, y que volvimos a tener que transitar fuerzas de seguridad en las estaciones de trenes pidiendo documentos a las personas que llegaban y preguntándoles a dónde iban. Una cosa increíble, inaudita en democracia, y que pone un gran cartel luminoso de alerta, mucho más grande que el que ponía ayer el gobierno en las estaciones de trenes amenazando. El cartel bien grande, bien luminoso, bien estridente de alerta es: ¿qué le pasa a nuestra sociedad que empieza a naturalizar ese tipo de situaciones? Nosotros no vamos a naturalizarlas, vamos a denunciarlas todas y cuantas veces sean necesario, porque hasta donde yo sé, seguimos viviendo en algo llamado democracia. Para los sectores del privilegio, siempre a lo largo de la historia, ese concepto es muy diferente de cómo es interpretado por los sectores populares, que defienden los intereses nacionales, los intereses populares. Para esos sectores del privilegio, para la oligarquía, que así se la definía, se dejó de llamar así, con esa definición, a los sectores oligárquicos, los que chupan la sangre a nuestra patria. Bueno, para ellos eso puede quedar limitado al momento de votar. Entonces, una vez cada 2 años, un ciudadano, una ciudadana va, pone un papelito adentro de una urna, y ese es el juego democrático. Durante muchas décadas, eso estaba restringido a la alta sociedad, el voto calificado. No era el voto universal, secreto, obligatorio, no existía eso antes de la ley Sáenz Peña. Entonces votaban las élites. Luego, cuando se avanzó y se pudo llegar a emitir el sufragio de manera universal, ¿qué hacían esas élites? Bueno, las patronales agropecuarias, por ejemplo, le tomaban las libretas de enrolamiento con las cuales tenían que ir a votar a sus trabajadores, y votaban por ellos. Y luego hicieron una interpretación de la democracia con el correr de 2 años, que es: bueno, no, escúchame, está bien, votan, agradezcan que votan, agradezcan que ponen un papelito en una urna, después hacemos lo que queremos, después taza a taza cada uno a su casa. Bueno, esa no es la democracia. La democracia que construimos en nuestro país, sobre todo desde el año 1983, luego de la salida de la dramática y traumática etapa del genocidio, de la dictadura cívico-militar, bueno, fue una suerte de pacto, acuerdo de convivencia, donde no solo se emitía el voto, sino que teníamos mucha expectativa y se alentaba la participación de las organizaciones de la sociedad civil en sus diversas expresiones. Estamos en una etapa donde eso que verbalizó tantas veces Javier Milei, de decir: es Argentina, el granero del mundo. Bueno, ese granero del mundo era un país así chiquitito, para esos poquitos que votaban ellos solos y hacían lo que se les cantaba. Y como tantas veces conté, tiraban manteca al techo. ¿Por qué? Porque se iban en los barcos a la poderosa Europa, se iban a Francia, se iban a París y se llevaban la vaca. Tenés la vaca atada. Bueno, se llevaban la vaca en los barcos, y los hijos, los niños ricos que tenían tristeza, jugaban tirando con la cuchara rollitos de manteca al techo. Bueno, ese era el país de principios del siglo XX, fines del XIX, principios del siglo XX, ese país al cual quiere volver Javier Milei. Lo dijo tantas veces: un país para pocos, un país para muy pocos. Ese país requiere que no haya participación protagónica de la sociedad, que no haya participación protagónica del pueblo. Y como máxima expresión, dejar la posibilidad de que emitas el voto de vez en cuando. Pero ojo, porque tal y como vienen las cosas, no es descartable la idea que tantas veces he volcado aquí, la suposición, la hipótesis de que este gobierno, muchos de sus integrantes,
desearían fervorosamente ejercitar algún otro tipo de funcionamiento democrático, donde la autocracia reinara, donde las instituciones parlamentarias pudieran ser cerradas. Y en las últimas jornadas hemos escuchado varios adherentes al proyecto de Javier Milei, algunos con funciones en el Estado, señalando lo importante que es tener una macroeconomía ordenada que vaya por afuera de la política. Y llegaron a poner como ejemplo, no uno, sino varios dirigentes cercanos al mileísmo, lo que sucede en Perú. Dice, fíjense Perú, lo que pasa en Perú. Hay inestabilidad política, hay golpes de Estado, pero sin embargo la economía sigue bien. ¿Para quiénes sigue bien la economía? ¿Para cuántos siguen bien la economía? ¿Saben ustedes que en las últimas jornadas, ya que hablamos de Perú, la ciudad capital, Lima, está militarizada? Hay un estado, una suerte de estado de sitio, con la presencia de efectivos militares en las calles a raíz de la violencia. ¿Y por qué la violencia que se desata en una ciudad como Lima? ¿Por qué la ola de robos? Porque no hay guita. Porque las grandes mayorías se cagan de hambre. No tienen acceso a la medicación, no tienen acceso a la educación. Por eso sucede. ¿Será ese el deseo, ese el objetivo de Javier Milei? Me arriesgaría a decir que algo muy parecido a eso es lo que busca este modelo, o a donde terminaría concluyendo este modelo si logran implementarlo tal y como lo imaginan.